Muy buenas tardes, Dios bendiga sus vidas. Sean bienvenidos a una nueva transmisión de nuestro canal oficial de YouTube, Dios habla hoy a las naciones, Veraca. El día de hoy tenemos un mensaje de parte del Señor, el cual tiene como título El plan de Dios para las naciones. Quiero invitarlos a que cierren sus ojos y hagamos una breve oración al Señor pidiendo por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde, Padre, glorifica tu nombre en las naciones de la tierra. Que tu Espíritu Santo hable a la vida de cada persona, de cada nación, de cada pueblo, de cada lengua, y que, Señor, tu palabra, Señor, produzca el fruto para el cual tú la envías sobre toda la humanidad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor. Amén. Pues este tema es un tema bastante complejo, bastante extenso. No pretendo ser exhaustivo en el mismo, porque a lo largo de toda la escritura hay multitud de versículos, párrafos, capítulos y profecías que nos hablan acerca de lo que Dios tiene para todas las naciones. Sin embargo, quiero comenzar por un punto que titulo Dios y el origen de las naciones. Vayamos al libro de Hechos 17, 26 al 28, en la versión Dios habla hoy a las naciones. Dice la palabra del Señor: Dios de un solo hombre hizo todas las naciones para que vivan en toda la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y el lugar en que deben vivir, para que le busquen y quizá como a tientas puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. De manera que está claro que Dios de Adán y Eva hizo todo el linaje de todas las naciones. Cada pueblo, cada nación vienen de ellos, que fueron los primeros seres creados por Dios. Lamentablemente, pues más adelante la maldad del hombre a raíz del pecado de Adán y Eva, pues el pecado se enseñoreó de la humanidad, y llegó un tiempo en que Dios dijo: he visto el corazón de ellos, que de continuo están solamente en lo malo, y he decidido raerlos de sobre la faz de la tierra. Él envió un diluvio, y únicamente fueron salvos Noé y su familia, quienes hallaron gracia a los ojos de Dios en aquellas generaciones. Posterior a ello, Dios volvió a bendecir a Noé y a su familia, y les dio la misma orden que había dado a Adán y Eva de multiplicarse sobre la faz de la tierra, de dar un buen fruto. Pero vemos cómo también, tristemente, al acontecer algunas generaciones luego de Noé, el hombre con aquel gran guerrero, pero era un guerrero pues que estaba en desafío abierto a Dios, Nimrod, él fundó una ciudad llamada Babel, en la cual los hombres se unieron para desafiar a Dios y pretender construir una torre que llegara hasta el cielo. Y aquí es donde quiero entrar al segundo punto, que titulo Dios esparce a las naciones. Y dice Génesis 11, versículos 8 al 9, dice: así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces vemos que acá los hombres fueron esparcidos en naciones sobre la faz de toda la tierra. Job capítulo 12, 23 dice: Dios multiplica las naciones y Él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. De manera que vemos cómo Dios esparció a las naciones debido a que se unieron para rebelarse contra Dios. En su orgullo y prepotencia pretendían construir una torre que llegara hasta el cielo, y esto habla acerca de la rebeldía en el corazón del hombre. Y en la actualidad vemos cómo esto se repite, porque en aquel momento Dios esparció al hombre, confundió su lenguaje, y esta fue la forma como Dios ejecutó su juicio. Pero hoy vemos cómo se habla de un nuevo orden mundial, donde todas las naciones quieren unirse en una sola religión, en un solo gobierno, en una sola economía, y en una vida de libertinaje donde el hombre no quiere saber nada de Dios. Y en ese movimiento es que nos encontramos ya desde mucho tiempo atrás, pero hoy se ha acrecentado
hoy se ha hecho más notorio, hoy hasta se habla de esto de una manera abierta, en donde por razones de tiempo no entraremos a profundizar, pero creo que con esto queda claro cómo las naciones están pues quebrantando las leyes de Dios, y al hacer esto también están impidiendo que se cumpla el propósito de Dios para las naciones. Y aquí es donde vamos a entrar en otro punto ahorita que titulo La bendición de Dios para las naciones. Y dice en Génesis capítulo 22, 18, Dios hablando a Abraham respecto a la bendición que hay en Cristo Jesús como Señor de las naciones, le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Sabemos que Abraham le obedeció a Dios. Dios le habló probándolo que llevara a su hijo Isaac a sacrificarlo. Dios le obedeció, pero en el momento en que Abraham iba a cumplir con esta orden tan difícil, pero que mostraba lo que había en su corazón, Dios lo detuvo y le dijo: no lo hagas porque tengo un plan. Ese plan es que en Cristo Jesús, tu simiente, mi hijo amado, dice el Señor, le dijo a Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí entra también ahora en nuestro tiempo, en esta dispensación que vivimos, la iglesia. Y este es el siguiente punto que se llama, o he titulado, Jesús, la iglesia y las naciones. Jesucristo dejó muy claro que la iglesia, la cual es su cuerpo sobre la tierra, es la sal y la luz del mundo. Al ascender al cielo dejó a la iglesia una orden final que conocemos como la Gran Comisión. En Mateo 28, 18 al 20 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Lucas 24, 47, un pasaje paralelo, nos habla algo muy parecido, y que dice: y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En el nombre de Jesús se debe predicar por la iglesia, por los hijos de Dios, el mensaje de arrepentimiento y de fe en Cristo Jesús. Marcos 16, 15 al 16 dice así: y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hoy vemos entonces que el plan de Dios para las naciones no es otra cosa que salvación para la humanidad en Cristo Jesús. Sin embargo, vemos que esto se detiene una y otra vez debido al pecado del hombre. El pecado del hombre es algo que siempre va a estorbar este plan de Dios. Y quiero llevarlos a otro punto, que es un punto también bastante difícil, y es el juicio de Dios sobre las naciones. Quiero que leamos Mateo 25, 31 al 33, dice así, hablando Jesús acerca de lo que acontecerá en el final de los tiempos, dijo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a unos y a otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Vemos cómo el juicio de Dios a las naciones estará basado en el amor. ¿Por qué en el amor? Porque a los de la derecha, que son las ovejas, dice que el Señor les dirá que cuando lo vieron a él pasar hambre, pasar frío, estar en la cárcel, estar enfermo, tener hambre, tener necesidad, ellos atendieron a esa situación precaria del Señor y le dieron lo que él necesitaba en ese momento. Y ellos le preguntan, le dicen: Señor, ¿pero cuándo? ¿Cuándo te vimos así, en esa condición? Pues el Señor les responderá: pues cuando se lo hicieron a uno más pequeño, a mí me lo hicieron. Y igual les dirá a los de la izquierda, a los cabritos: por cuanto tuve hambre y no me dieron de comer, tuve frío y no me cobijaron, estuve enfermo y no me visitaron. Entonces ellos igualmente le preguntarán: Señor, ¿pero cuándo te vimos así? Y el Señor les dirá de nuevo:
por cuanto no lo hicieron a uno de los más pequeños, a cualquier prójimo de ustedes, a mí tampoco me lo hicieron. Vemos cómo la ley del amor es la que Dios demanda del ser humano. No un corazón frío, no un corazón indiferente. Y esto es algo que también podríamos ampliar mucho, pero no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo, por lo cual los dejo con esto en su corazón, que ustedes lo mediten, y vamos a ir a un punto final que se llama: Dios unirá a las naciones en el milenio, y en la eternidad tomará su pueblo de todas ellas, un remanente de Israel y de las naciones. Isaías 66:18 profetiza, dice: porque yo conozco, dice el Señor, sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Un pasaje muy parecido está en Zacarías capítulo 2:11 y dice: y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Vemos cómo el plan de Dios es unir a las naciones de nuevo, pero las unirá en el juicio, por supuesto, que Él ejecutará antes de su segunda venida para establecer el milenio, pero también unirá a las naciones, a los remanentes fieles que hayan quedado de creyentes en todas las naciones en el tiempo del milenio. Y vemos cómo en Efesios capítulo 1, versículos 9 al 10, el Señor, por boca del apóstol Pablo, nos dice lo siguiente, y del Espíritu Santo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, de la voluntad de Dios, según lo que a Él le placía, su beneplácito, y es que Él se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios unirá todo en Cristo Jesús al final de los tiempos. Hay mucho más para extenderme en este tema, pero por razones de tiempo no entro a esto. Ahora vamos a entrar a lo que es la novena profecía de este primer capítulo, Redención, del libro profético Palabra de Dios para cuarta y quinta generaciones de este tiempo. Voy a leerles el contenido de la misma y ustedes podrán notar cómo todo va en armonía, lo que el Espíritu Santo habla para este tiempo con lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Dice así la novena profecía: ¿hasta cuándo vivirán las naciones separadas? Porque también habrá un tiempo que yo las uniré. Porque así como voy a apartar a los escogidos de mi pueblo, así también apartaré al injusto, al malvado, al que injuriosamente se ha engrandecido a costa del pobre. Esos tales serán despeñados y echados fuera al lago de fuego y azufre, y verán todos mis escogidos cómo separaré las tinieblas de la luz, y no habrá más engaños, ni mentiras, ni injusticias, y habitarán la tierra, que yo cambiaré y pondré vestiduras nuevas. No les daré más sufrimiento, no extenderé más mi vara para no causarles más dolores. Los uniré para alabar el nombre de Dios, y así toda palabra será extendida en todo lugar, en toda nación, porque así el pastor apacentará sus ovejas. Yo no vine a quitar ninguna ley, vine a ayudar al hombre que tuviera sensatez y guardara los mandamientos de mi Padre. En cambio estos no quisieron, ultrajaron y maltrataron mi tierra y mis viñedos, y a mis escogidos mataron. Pues yo vengaré sus muertes y no tendré misericordia ni piedad de todo aquel impío que maltrate a mi pueblo. El que tenga ojos que vea lo que hará mi Padre. Por eso les digo, familias de todos los pueblos y naciones, escuchen, presten atención al mensaje de mi Padre, porque no habrá ninguno que ignore la palabra de mi Padre dada a conocer por medio de sus discípulos para todas las naciones, pueblos y cada rincón del mundo. Vengan pues, arrepiéntanse y busquen la palabra de mi Dios, que fue dada para toda generación desde que formó la tierra e hizo el hombre. El que tenga oídos, oiga. De manera que Dios está hablando de una manera clara, nuevamente, en donde Él habla y hace una pregunta. Dice: ¿hasta cuándo vivirán las naciones separadas? ¿Hasta cuándo las naciones seguirán en esa necedad, en esa confusión idéntica a la de Babel, en donde no me buscan a mí, sino lo que buscan es desafiarme, ir en contra de mis leyes, de mi palabra, de mis mandamientos?
¿Hasta cuándo? Porque también habrá un tiempo, Dios siempre da la respuesta, Dios da esperanza y dice, habrá un tiempo que yo las uniré, claro, en el tiempo del milenio del reino de Cristo sobre toda la tierra. Y dice, porque así como voy a apartar a los escogidos de mi pueblo, o sea, al remanente fiel de Dios, a su iglesia fiel y verdadera, así también apartaré al injusto, al impío, al malvado, al que se ha engrandecido a costa del pobre. Esos tales, dice, serán despeñados y echados fuera. ¿A dónde? Al lago de fuego y azufre, el infierno. Y verán todos mis escogidos cómo separaré las tinieblas de la luz y no habrá más engaños, ni habrá más mentiras ni injusticias y habitarán la tierra. Dice, ¿quiénes la habitarán? Los fieles, aquellos que hicieron pacto con el Dios de Israel en Cristo Jesús. Por eso el plan de Dios para las naciones es bendecirlas a través de su Hijo Jesús. Y dice, no extenderé más mi vara para no causarles más dolores, y los uniré para alabar el nombre de Dios. Se unirán las naciones para alabar a Dios. Dios les dará pureza de labios en aquel tiempo, dice otra profecía en el Antiguo Testamento. Y dice, yo no vine a quitar ninguna ley, dice el Señor, vine a ayudar a que el hombre tuviera sensatez y guardara los mandamientos de mi Padre. Dios vino a cumplir la ley, pero Él la vino a cumplir en amor. Y el mismo ejemplo de Él nos lo ha dado a nosotros como hijos de Él. De manera que vemos que la gente no quiso nada de esto. Dice, no quisieron, ultrajaron y maltrataron mi tierra y mis viñedos y a mis escogidos mataron. Esto también está en la palabra de Dios. Dios lo habla muchas veces y dice, yo vengaré sus muertes y no tendré misericordia ni piedad de todo aquel impío que maltrate a mi pueblo. El que tenga ojos que vea lo que hará mi Padre. Por eso les digo, familias de todos los pueblos y naciones, escuchen, presten atención al mensaje de mi Padre, porque no habrá ninguno que ignore la palabra de mi Padre dada a conocer por medio de sus discípulos para todas las naciones, pueblos y cada rincón del mundo. Vengan pues, arrepiéntanse y busquen la palabra de mi Dios que fue dada para toda generación desde que Dios formó la tierra e hizo el hombre. El que tenga oídos, oiga. Esto es impactante, así que hoy quiero que en sus corazones ustedes mediten y piensen acerca de lo que Dios está hablando. Pongan en su corazón estas palabras de Dios y quiero que ustedes reciban de que el plan de Dios para las naciones es salvación para la humanidad en Cristo Jesús, pero para que eso sea realidad, toda persona, toda rodilla, toda lengua debe confesar al Señor Jesús y tener una fe, una vida en Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga. Siempre estamos a disposición de ustedes. Pueden escribirnos, buscarnos en redes sociales como Facebook, Instagram y por supuesto acá en nuestro canal oficial de YouTube. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Nos vemos.